Bueno, muy buenas noches a todos. No sé si se está pudiendo transmitir ahora mi pantalla. Si me pueden confirmar, por favor. Buenas noches, profe. Se ve tu pantalla. Ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a dar inicio a lo que es la segunda parte de la clase de SQL. Y ya vamos a empezar entrando en lo que es la parte de la selección de los datos. La clase anterior nosotros tuvimos haciendo una capacitación de lo que es la revisión de los datos, la creación de las tablas, la, la, la creación de los diferentes tipos de columnas dentro de una tabla de base de datos. Entonces, hoy vamos a ir dando lo que sería ya lo que es la selección de los datos dentro de las tablas correspondientes. Bueno, perdón. Inicialmente vamos a entrar en lo que es la selección de join. Se usa para consultar datos de más de una tabla. ¿Qué quiere decir eso? Que el join significa que puedes hacer una concatenación de dos tablas en una sola consulta. ¿Eso qué significa? Que, por decirte, si tenés dos datos de manera separada en dos tablas diferentes, lo que hace esta función es unir esas dos tablas teniendo una relación de comparación entre ambas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que tener una relación de datos tanto de manera igual en una de las tablas como en la otra tabla. Como por ejemplo un código único, que sería por ejemplo un ID o un código que puede asociar a esas dos tablas que hacen referencia, ¿verdad? También sirve para unir las filas de valores comunes, típicamente claves primarias y foráneas o extranjeras. Así como lo estaba explicando, también tiene una función específica para hacer las concatenaciones correspondientes. Los métodos de join, que es XJoin, que es una reunión natural, que es una unión de manera natural entre ambas tablas, utilizando métodos normales. No XJoin, que es que es una concatenación de manera externa, utilizando ya, vamos a decirle, datos no únicos dentro de las tablas correspondientes. El siguiente sería outer join, que es una reunión externa, que sería para otros casos de concatenación de datos. Bueno, ya más o menos miramos ahí la tabla, un pequeño ejemplo de dos tablas diferentes, pero unidos con una columna que tiene referencia a la otra columna, que en este caso, por ejemplo, tenemos una tabla de personas que tiene concatenación con la tabla de localidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos acá una tabla de localidad donde tenemos el ID y el nombre correspondiente de cada localidad. Y sin embargo, en personas, nosotros al agregar, lo único que hacemos es hacer una concatenación con una columna asociada a esa tabla. En este caso es ID localidad. Eso quiere decir que para que nosotros no llenemos en una sola tabla, no necesitemos repartir o repetir datos que pueden servir para una o varias líneas dentro de la columna, dentro de la tabla, perdón. Entonces lo que hacemos es hacer una separación y después hacer una concatenación, o sea, una unión de datos utilizando la parte numérica y en el select correspondiente realizamos la unión a través de esa nomenclatura. El producto cartesiano puede ser muy común dentro de las uniones correspondientes. ¿Por qué? Porque si una unión se hace de manera no adecuada, lo que ocurre es hacer que se repita un mismo dato de manera indefinida o indeterminada. ¿Qué quiere decir eso? Que si hacemos una unión no correspondiente, lo que ocurre es que hay una duplicación de datos dentro de la consulta.
En este caso, todos los registros en la primera tabla se unen a todas las filas de la segunda tabla. ¿Qué quiere decir eso? Que si miramos la relación anterior, podemos fijarnos que si hacemos mal la consulta, podríamos hacer que todas estas columnas, todas estas líneas que se ven acá dentro de la tabla personas, se dupliquen 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces haciendo una unión con localidad. Eso quiere decir que dependiendo de la cantidad de datos que existe uno, se puede duplicar la otra cantidad de datos correspondientes. Entonces, para evitar eso, lo que se usa es siempre incluir una condición válida en una cláusula. ¿Para qué? Para que ambas cosas no ocurran. Bueno, después lo que sería la sintaxis de reunión con una sola consulta simple. Sería esto, sería la tabla, las columnas, y from, tabla 1 y tabla 2. Donde se escribe el join en la cláusula where. Parece cada nombre de la columna con el nombre de la tabla para clarificar, utilizar los prefijos para anteceder a los nombres de las columnas cuando el mismo nombre de la columna aparece en más de una tabla. Bueno, para reunir las tablas se necesita un mínimo de condiciones de join. Entonces lo que estaba explicando recién, que en una tabla tiene que existir un dato donde nosotros podamos hacer la unión con la tabla correspondiente para que al momento de la consulta podamos extraer los datos correspondientes. Después está lo que serían los seudónimos, los alias. Esto quiere decir que las tablas que nosotros estamos realizando para la consulta, nosotros podamos hacer una unión y utilizar, para no utilizar el nombre largo de la tabla correspondiente, podremos utilizar con un alias, podemos reescribir ese nombre de manera temporal dentro de la consulta. Acá nos indica que el seudónimo solo es válido para la declaración de select, que no sirve para otras funciones como el insert, como el delete. Entonces, lo que nos puede también proceder las columnas con el nombre de las tablas, pero sí se usa seudónimo para esa tabla. También referirse al seudónimo como prefijo en las columnas. Acá en la imagen de abajo podemos notar la siguiente imagen donde nos indica un ejemplo de que sería la nomenclatura, la unión de dos columnas correspondientes. Si nos fijamos acá, el mismo ejemplo que vimos recién, que es la columna de la tabla de personas y la tabla de localidad, lo que hacemos acá es la unión de ambas columnas utilizando lo que sería la unión de localidad y de localidad con la localidad que sería el ID. Bueno. Bueno, el join natural se basa en todas las columnas que tienen el mismo nombre en los datos en dos tablas. Selecciona filas de dos tablas que tienen valores iguales en las columnas relevantes. Al especificar las columnas que forman parte de un join natural, no debe utilizarse alias para las tablas ni para las columnas. Bueno, acá también tenemos un ejemplo de lo que serían dos tablas, por ejemplo, la tabla de mayor y la tabla de cuentas, donde tenemos los datos correspondientes. Acá tenemos el código cuenta, que si nos fijamos acá en la tabla de cuentas, tenemos también el código de cuentas, pero con sus respectivos nombres. Acá, sin embargo, en la primera tabla solamente tenemos su código y los datos correspondientes. Y bueno, y quédate ahí que te come la víbora y el sapo. Bueno, acá en la lista podemos nosotros ver un ejemplo claro de lo que sería un join natural, donde nosotros realizamos la unión correspondiente utilizando que sería la columna de código cuenta en mayor
y código cuenta en D cuentas. Entonces, el resultado final sería ya la concatenación de las diferentes columnas, ya uniendo, por ejemplo, en este caso, el nombre de cuenta. El XJoin es aquel que en la condición de reunión es un operador de igualdad. Combina las filas que tienen valores equivalentes para las columnas específicas. La tabla 1, por ejemplo, lo que se utiliza por ejemplo, es el inner join. El inner join funciona netamente para los casos, por ejemplo, que es como sería el AND dentro de una programación donde se indica que se va a hacer una selección de datos sí o sí ambas partes tengan el mismo dato correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la tabla 1 tenemos un dato, un ID, que sea 1, en la tabla 2 tiene que haber una columna de ID de tabla 1 que sea también 1. Si no existe ambas condiciones, entonces esa línea de la consulta no se va a reflejar en este dato. Bueno, acá justamente tenemos lo que sería el CL correspondiente, donde si se fijan que cada zapata está en el nivel 6, pero sin embargo, en el primer ejemplo acá vimos que una de estas tablas, una de las líneas de B personas, no contaba con una línea de ID. Nos volvemos un poquitito atrás. Acá, si se fijan, por ejemplo, la última línea, que es de Mario Luis Martínez, no tiene una ID. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 6 consultas. Entonces, si fijan, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, acá no tenemos ese resultado. ¿Por qué? Porque no hay una condición equivalente dentro del inner join correspondiente. También la misma cosa dentro de lo que sería ya el SQL, ejemplo SQL. Bueno, se da en este tipo de reunión cuando ninguna columna en una tabla correspondiente corresponde, perdón, directamente a una columna en la segunda columna. Es lo que estaba diciendo recién, que si un dato que está haciendo referencia no existe en la segunda tabla, entonces automáticamente el inner join lo que hace es descartar ese dato y dejar solamente los datos que coinciden dentro de consulta. La condición join contiene operadores diferentes al operador igual. Para ejemplificar, suponga que existe una tabla de nivel salario que cuenta con los siguientes campos: salario mínimo, salario máximo, que determina los niveles mínimo y máximo de la empresa. Y posteriormente tenemos lo que sería el ejemplo dentro de SQL, donde nos indica cómo sería el select correspondiente. El order join, cuando el join de o más tablas retorna únicamente las filas que tienen su correspondencia en la otra tabla. Es el inner join que estamos viendo. El order join, cuando el join de dos o más tablas retorna a más de las filas que tienen correspondiente. Este sería el opuesto al inner join, donde retorna también los datos correspondientes si es que no existe una coincidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que combina combina los dos datos de las dos tablas, pero no tiene ninguna incidencia si es que existe o no existe valor en ambas coincidencias. El order join permite ver filas que normalmente no aparecerán en el condition join, que sería en el primer caso del inner join. El operador que indica la reunión externa es el signo más. Este en el caso del web. Bueno, este por ejemplo es un ejemplo clave. Acá podemos indicar que revisando el ejemplo inicial que estamos viendo, podemos descartar que en la columna ID localidad no tenemos la última fila está vacía. Pero sin embargo, si realizamos la consulta correspondiente, nos va a traer ambos resultados. Por ejemplo, la línea del 21, que si se ve, por ejemplo, acá no no está también dentro de la primera columna.
Entonces nos indica que ambos datos estarían retornando de manera correspondiente. Bueno, otro ejemplo de other join, que es el full other join, que sería listar todas las localidades, aun cuando haya personas en dicha localidad, aun cuando no haya personas, perdón. Y todas las personas que, aun cuando se conozca la localidad en que pertenecen. Significa que va, como se está diciendo, que va a traer ambos datos y se va a unir todo en una sola condición. Bien, no importa si es que existe o no existe coincidencia en ambas tablas. Después está lo que sería el self-join, que puede reunir filas de una tabla con otras filas de la misma tabla utilizando self-join. Operaciones conjuntos, que es unión, sería, la unión sería dos tablas, o sea, dos consultas dentro de una misma consulta. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos hacer un select de una tabla y hacer una unión con select de otra tabla, pero con la condición de que a cada línea, cada tabla de la consulta sea de manera igual que coincidente. ¿Qué quiere decir eso? Que si la primera fila, la primera columna, perdón, del select tiene que ser igual a a la primera consulta del segundo select. Esto quiere decir que si la primera tabla la primera columna, perdón, es de tipo character, lo que sería la unión, la siguiente unión del select también tiene que ser obligatoriamente de tipo character. Ahí lo que sería intersección tiene los mismos requerimientos que de la unión, la misma cosa también. El minus reproduce la resta algebraica, que quiere decir eso, que hace hace una condición de que al momento de hacer una selección, lo que hace es diferenciar solamente los que no tienen coincidencia en ambos selects. Después ahora entramos en lo que sería la sección de funciones. Bueno, antes que nada le vamos a dar un pequeño ejemplo de lo que sería la base de datos. Si se fijan un poquito más abajo, acá nosotros tenemos unas columnas, unas tablas, perdón, lo que serían unas tablas de artículos, donde si hacemos select, si le damos select, acá nos retorna unos datos. Tenemos una tabla de artículos que nos retorna el ID, la descripción, el tipo. También nosotros tenemos lo que sería la tabla de clientes, el cual nos retorna todos los clientes que ya están registrados dentro de lo que es la base de datos. Y tenemos dos tablas más, que es una tabla de ventas, que sería una cabecera de la venta. Seleccionamos acá las ventas correspondientes y tenemos lo que es otra tabla, que es el detalle de las ventas, donde sería caracterizado por todos los productos. La cabecera, si se fijan acá, guarda lo que serían los datos existentes normales, que sería, por ejemplo, el tipo de venta, que es contado, el número de factura, el ID de cliente. Tengan mucha atención acá en esta parte, porque, porque si nosotros fijamos acá, tenemos lo que es la tabla clientes y un ID. Entonces, nosotros podemos hacer una consulta. Ya, podemos hacer un ejemplo justamente. Vamos a hacer vamos a borrar unos pequeños datos acá para que se puedan entrar por los ejemplos. Ahí. Acá lo que hacemos es, hacemos el primer ejemplo, que es el inner join. Vamos a unir estas dos tablas. Vamos a copiar en esta
En esta consulta vamos a copiar lo que sería nosotros vamos a tirar el nombre. ¿Para qué vamos a hacer eso? Nosotros queremos saber, por ejemplo, a quién se hizo la venta correspondiente. Pero ¿cómo vamos a unirnos? Nosotros tenemos acá lo que sería inner join con datos.clientes. Vamos a utilizar nuestro ejemplo de alias. Podemos utilizar el alias. Utilizamos de la siguiente manera, que el as click y punto le llamamos a la columna que queremos unir. Es igual a la misma cosa que nosotros podemos hacer de acá. Vamos a crear un alias. ¿Para qué hacemos el alias? Para que esto no sea demasiado largo al momento de hacer uniones correspondientes. En punto ID cliente. Entonces, nosotros podemos identificar que cada consulta tenga referencia a una de las tablas. Entonces, vamos a ordenar un poquitito acá. Ahí. Acá también. Ahí le decimos que cada columna tiene que llevar el dato. ¿Para qué hacemos esto? Por si haya una coincidencia de otros datos que tenga el mismo nombre de columnas. Porque si en el caso que nosotros no pongamos esta condición, perdón, acá tiene que ser clic, acá tiene que ser clic, punto, nombre. Entonces, si nosotros realizamos nuestra la consulta, acá me indica que hay un error. Como yo veo el error, acá me indica que hay un error en falta el del on. ¿Ah? Falta clic, No, punto, y no. entonces, acá nosotros hicimos nuestra primera consulta con la unión de la otra tabla, trayendo de esa tabla el nombre. Si nos vamos a la última fila, nosotros vemos que el ID1, en este caso esta factura, fue a nombre de cliente prueba. Nosotros podemos también realizar más consultas y realizar más uniones en una sola consulta. Acá, por ejemplo, podemos realizar otra unión más con, por ejemplo, detalle de ventas. El detalle de ventas, nosotros tenemos acá, podemos llamarle al datos detalle de ventas, podemos utilizar un alias de punto. Nosotros vemos que en esta tabla el ID de venta es igual a el ID de venta que está acá. Punto ID de venta. ¿Y qué nosotros vamos a necesitar acá? Nosotros vamos a ir identificando, por ejemplo, el artículo. No, Vamos a vos identificar también la cantidad. Podemos identificar también el precio. Podemos identificar también no, el mañana total. tengo examen. Pues ya no tengo más clase ahora. Este es mi taller y no es gratuito. Entonces, nosotros vamos a tener del punto ¿Ah? de artículo, del punto cantidad, del punto total y del punto. Yo no Que nosotros decimos acá, automáticamente nosotros sabemos que cada consulta viene de estas tablas correspondientes. Este alias corresponde a ventas, este clic corresponde a clientes y este det corresponde a detalles. Si yo ejecuto lo mismo, nos va a retornar valores. ¿Por qué nos retorna los valores? Porque si nosotros nos fijamos que acá en la parte de detalles tenemos dos ítems. Se vendió en esa venta, se hizo se vendió dos artículos de diferente
diferentes características. ¿Y cómo sabemos? ¿Qué nos falta más acá? Acá lo que nos falta, sería la parte del artículo. Si se fijan acá, nosotros tenemos en diferentes tablas las diferentes denominaciones o las diferentes descripciones de cada cierto producto. Lo que nosotros estamos viendo acá, más o menos, es un ejemplo de lo que sería un pequeño comercio donde tiene artículos, tiene clientes y tiene ventas. Entonces, hacemos como acá tenemos lo que sería la cantidad, el precio, tenemos todos los detalles, lo que nos falta acá es saber qué producto se vendió en esa venta. Entonces, hacemos nuevamente un inner join ya con la ventana de artículos. Que sería esta. Venía con el teléfono una oportunidad. ¿Vale? Acá en mi Entonces, mano quiero. En utilizamos mi lo mano que sería quiero. Y datos, pasarme acá en con sería mi mano artículos, quiero. Porque te voy a pegar, dale. ah, Dale. Pasame bien en mi mano. Acá en mi mano quiero. con En mi mano punto, quiero. Te voy a sería en pegar. este caso y En mi mano es quiero. igual a de punto y de artículo. Que está, si nosotros en detalle tenemos lo que serían los artículos. Y acá lo que nosotros vamos a traer es la descripción. Con sus descripciones. Acá también nosotros podemos utilizar lo que sería el alias dentro de la consulta. Así como nosotros también podemos realizar dentro de los líneas dentro del form, nosotros podemos realizar alias dentro de cada columna que estamos llamando dentro del centro. Entonces, si nosotros ejecutamos acá, si se fijan hacia el fondo, nosotros tenemos que ya está completo, vamos a decir, en nuestra consulta. Podemos quitarnos un poquito esto. Vamos a ir quitando para que se vea mejor. Entonces, y sacando esto. Sacando esto. Entonces, esto nos va a hacer un poquito más corto para que nosotros podamos entender mejor cómo está funcionando ahora mismo nuestra consulta. Va, Pico. Ahora nosotros tenemos Yo que, no lo podía hacer. dentro de nuestra consulta, el ID de venta 1, que fue de condición contado con una factura 10.000, tiene que se fue al cliente de prueba, tiene como estos productos que se fue cantidad 2, se vendió 2 papas a precio de 2.000 con un subtotal de 4.000. Y se vendió lo que sería la cantidad con su subtotal de tomate. También vamos a entrar un poquitito en lo que sería la parte de abreviaturas. Si se fijan acá tenemos dos columnas de tipo character, pero que tiene estos characters, que si se fijan, tiene una cantidad excesiva de espacio enfrente de ese dato. ¿Cómo nosotros podemos quitar dentro de la consulta? Hay una función que se llama trim, que nosotros podemos utilizar dentro de Postgres para poder sacar espacios. Haz nombre. Si nosotros volvemos a ejecutar, si se fijan acá, automáticamente se acortó, se eliminó todos los espacios que estaba y solamente se dejó lo que correspondía al carácter escrito correspondientemente. La misma cosa, nosotros si vemos acá en el ejemplo de artículo, tenemos lo que sería el dato de manera completa con espacios enfrente y podemos utilizar también la misma función para poder acortar los espacios correspondientes. Y nos vamos al final y tenemos que artículo solamente ya tiene ya el IP correspondiente. También podemos utilizar otra función que se llama lower.
lo que hace el lower es poner todo en minúscula los datos de la consulta. Si yo vuelvo a ejecutar, acá ven que se fue todita minúscula los datos dentro de esa consulta. Sin embargo, lo contrario del lower es upper, que se utiliza para poner todo en mayúscula los datos de esa consulta. Entonces, utilizando todos estos conceptos, nosotros podemos realizar las consultas correspondientes, teniendo varias tablas de manera separada. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 tablas. Estamos realizando la unión correspondiente para realizar una sola consulta y obtener todos los datos necesarios para poder visualizar los datos requeridos. También nosotros estuvimos viendo lo que sería la parte de uniones, que el cual nosotros podemos utilizar este mismo select y utilizar la abreviatura unión y pegar el mismo select. Si yo vuelvo a ejecutar acá vemos que el resultado inicialmente nos dio 2. Si yo vuelvo a ejecutar acá, nos debería retornar 4 consultas. Bueno, dos. Tenemos que utilizar la nomenclatura union-al. ¿Qué significa este? Que significa que nos tiene que traer ambos datos. Union-al nos tiene que traer tanto esta consulta como esta consulta de abajo. Entonces, si ahora se fijan, nosotros tenemos ya 4 ítems de consulta, de los cuales 2 se duplicaron más bien en la consulta. El problema también es el que estamos viendo recién, que las condiciones para que esta unión funcione es que cada línea, cada columna de esa consulta sea igual a la primera. Esto quiere decir que si yo cambio acá, si yo cambio de ventas, si yo cambio de posición, y si vuelvo a ejecutar, me va a saltar un error y me indica que no existe coincidencia en las uniones. Esto es a causa de que yo moví este dato correspondiente. Bueno, entonces lo vuelvo atrás, me vuelvo a ejecutar, me va a retornar correspondientemente. También la unión no solamente se hace con 2 consultas, la unión también se puede hacer con n consultas, que quiere decir que no hay un límite de uniones dentro de la base de datos. Esto quiere decir que yo acabo de duplicar 3 veces ese mismo select, entonces acá debería demostrarme 6 líneas ya correspondientes, así como se muestra ahora mismo. Ahí no sé si tienen alguna consultita ahora mismo, a ver si para poder responder, y no sé si para después poder continuar nuevamente con las otras definiciones. Acabo que una pregunta dice que los hilos join pueden utilizar en celdas validados. Sí, se pueden utilizar. Se pueden utilizar claramente sin ningún inconveniente. Así también como se utiliza también lo que serían las uniones, también se pueden utilizar
dentro de lo que sería el cuestionamiento. Se pueden utilizar. Bueno, continuando un poquitito con la clase, entraríamos lo que sería las funciones. Las funciones en base de datos son como programación para realizar ciertas consultas, ciertas... Claro, claro, voy a compartir esta consulta, voy a compartir en el chat para que se pueda ver. Enviar de manera más corta porque no me permite enviar así de manera general. Ahí está, ahí está. Y mandé ahí por chat el material de la sintaxis de este SQL para que puedan tener también a mano ustedes. Bueno, continuando un poquito con la clase, existen funciones poderosas incorporadas en SQL que pueden ser usadas para realizar cálculos como con los datos, modificar ítems de datos individuales, manipular la salida de grupos de registro, alterar formatos de fecha y números para su despliegue. Convertir tipos de datos de las columnas también se puede hacer con funciones. También podemos realizar funciones para hacer inserción masivas, funciones para poder realizar ejecuciones de datos, cálculos e inserciones de esos cálculos dentro de las tablas correspondientes. Los tipos de funciones, funciones no sola fila, que quiere decir eso, que retornan una fila o funciones de múltiples filas, que serían los agrupados. Las funciones de una sola fila son utilizadas para manipular ítems de datos, pueden aceptar uno o más argumentos, pero siempre retornan un solo valor. ¿Esto qué quiere decir? Que retorna ya sea tipo booleano, retorna integer, retorna character y retorna cualquier otro tipo de valor que nosotros le indicamos que retorne. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la función lo que nosotros hacemos es realizar los cálculos y validamos esos cálculos, insertamos, actualizamos o eliminamos datos de una tabla correspondiente o retornamos el cálculo que resultante de esa función. Pueden aceptar uno o más argumentos, pero siempre retorna un solo valor. ¿Qué quiere decir eso? Que en una función nosotros podemos crear y a su vez podemos generar para que el argumento pueda recibir valores, recibir argumentos. Puede recibir un argumento, dos, tres, cuatro, hasta n argumentos. Actúan sobre cada fila retornada devolviendo un resultado por fila. Pueden modificar el tipo de datos, las funciones pueden usarse de forma anidada. También se pueden utilizar de forma anidada esos datos. La tabla individual, que es una tabla que se crea automáticamente junto con el diccionario de datos de Oracle. También funciona también con la parte de Postgres. Que sería la columna dummy define como valor de character 1, quien contiene una única fila con el valor X. Dummy es un resultado true o false. Por lo general, define posible resultado si es verdadero o falso, o retorna de manera character 1 o 0. Es útil para realizar cálculos, evaluar expresiones o retornar constantes mediante la sentencia del select. Nosotros utilizamos este mismo select
nosotros podemos utilizar y retornar un valor resultante de este cálculo. Bueno, las funciones para string, este que estamos viendo recién, utilizamos el lower, que convierte un string alfanumérico a minúscula. El upper es lo contrario, que convierte un string alfanumérico a mayúscula. El init_cap convierte un string alfanumérico, transforma la letra inicial de cada palabra a mayúscula y todas las letras en minúscula, que sería, por ejemplo, bastante útil para realizar consultas en el caso de los nombres, para poner nombres con inicial mayúscula, apellidos y, por ejemplo, ciudades, departamentos, o en el caso que se requiera retornar en formato correspondiente a esa consulta. La función concat, equivalente al operador de concatenación. En Postgres se utiliza lo que es la barra lateral o parecida a la L, la barra lateral, 2 veces para una concatenación de datos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos acá, esa concatenación siempre tiene que ser con datos string o en todo caso convertir a datos string. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros podemos concatenar estas dos opciones, acá, utilizamos la barra lateral y utilizamos esta nomenclatura de unión con as, unión doble, digamos, ya. Vamos a sacar nomás el union al que estamos viendo recién para que no haya una confusión. Y volvemos a ejecutar. Y acá tenemos que se nos hizo una unión de dos datos correspondientes. Acá si ven, se unió de manera anormal, entonces podemos hacer una separación utilizando esta sintaxis. Volvemos a ejecutar. Y tenemos de manera separada lo que serían los datos correspondientes. Bueno, la misma cosa nosotros podemos hacer las uniones de dos valores, ya sea de cantidad o de precio, podemos unir utilizando lo que sería la variable toChart. Sería su nomenclatura. Para convertir en Postgres, para convertir de numérico a string, utilizamos la expresión toChart. Y acá la misma cosa. Chart as cantidad precio. Entonces, si volvemos a ejecutar, acá nos indica que hay un error. ¿Cuál es el error? Que nos pusimos acá una concatenación. Si ejecutamos nuevamente, acá nos aparece. Acá si vemos acá en la columna, nos retorna lo que serían los dos valores de la cantidad y concatenado con lo que es el precio. Ya convertido lo que es de manera string. Porque si yo hago, para que ustedes vean, si yo borro esto y ejecuto, me saltaría un error. En este caso no salta error, porque en la versión de Postgres 9.4 ya hay una solución de concatenación. Pero para las versiones anteriores, sí existe una concatenación. Si se fijan también, hay un problema al momento de hacer la concatenación de los variables de los datos que nos retorna con decimales. El caso que no ocurre si nosotros hacemos una concatenación de manera con string. Nos retornan las variables correspondientes de manera natural. Bueno, el substring retorna una cantidad de caracteres de la expresión, retorna la opción m caracteres y los entonces para poder nosotros identificar cuánto el equivalente a la posición podemos extraer con esta variable, con esta función, podemos extraer valores de una línea de datos.
un dato en específico o de una columna en específica. Len retorna el número de caracteres para saber cuántos caracteres tiene el dato en sí, y NDL si las expresiones no convierte el valor de la segunda expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros podemos utilizar el NDL y si encuentra nulo, nos retorna el valor que nosotros le indiquemos en la segunda línea. También tenemos lo que es la función del ins, que devuelve la posición de la enésima posición de la aparición del string 2. Buscando a partir de la posición n, si n es negativo, cuenta la posición de arranque del final. Sería para los casos ya muy específicos de obtención de datos a partir de cierta estructura del valor. El string quita las apariciones del conjunto de caracteres del lado izquierdo del string. ¿Qué quiere decir eso? Que si hacemos un string, nos va a sacar lo que serían los espacios blancos que están antes de este texto. Sin embargo, si utilizamos la función rtrim, nos saca lo que estaría enfrente de estos datos. Pero, si utilizamos lo que sería... Utilizamos lo que sería el string, utiliza lo que sería ambas partes. Lo que nosotros hicimos recién, en este ejemplo utilizamos el trim. El trim es la combinación de ltrim más rtrim, que es, digamos, el quita del lado izquierdo y del lado derecho los datos correspondientes. Después lpat justifica el string a la derecha llenando el espacio con caracteres indicados. Lpat significa que si encontramos un espacio antes de este texto, entonces nosotros podemos rellenarlo con otra variable o otro dato correspondiente. También utilizamos el rpat para hacer al lado derecho. La función round lo que hace es una función de redondeo de valor. Para los casos de tipo numérico o integer que tengan que ir con decimales o no decimales. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo necesito obtener valores en decimales, puedo utilizar la función de round para poder extraer los valores. Si yo no quiero que este precio contenga valores decimales, automáticamente yo utilizo esta función de round. Y fijan acá, no contiene datos decimales. Pero si yo le quiero que me retorne con un valor decimal, si yo ejecuto, automáticamente me trae lo que sería un decimal. Y así, yo puedo aumentar acá la cantidad de decimales que yo necesito redondear dentro de esa consulta. Y lo que hace en la base de datos, lo que hace la función, es traerte dentro de la misma consulta ya con los cálculos requeridos. La función trunc lo que hace es truncar la columna valor de n posiciones decimales y que se omite n posiciones decimales. Si n es negativo, los números a la izquierda posición decimal son truncados a 0. ¿Y quiere decir eso? Que lo que hace el trunc automáticamente te pone de manera decimal y de manera opcional la cantidad de caracteres. Parecido al round, pero es más definitorio para los casos que tengan de mayor precisión. La opción de mod retorna el resto m dividido n, que sería una división de dos valores. Después tenemos lo que sería el formato de fecha. El formato de fecha lo que es almacena en formato numérico altura, años, meses, días, horas y minutos. Por efecto se despliega en formato de día, mes y año. Systet es una función que retorna fecha y hora y que no tiene argumento. En nuestro caso, en la parte de Postgres, utilizamos lo que sería la nomenclatura de
Now. Now, en inglés sería ahora. Y ejecutando, perdón, ejecutando nos estira automáticamente toda la fecha y la hora exacta dentro de la consulta, al momento de realizar la consulta correspondiente. Operaciones con fecha, podemos hacer una suma de fecha, restar, o sea, restar días, perdón, a una fecha, sumar días a una fecha, restar dos fechas, y así como también podemos sumar número de horas a una fecha. Las funciones de las fechas, por ejemplo, utilizaría la de between, que devuelve el número de meses entre fecha 1 y fecha 2, si en este caso la fecha 2 no sea negativa, no sea menor a la fecha 1. Added month significa la suma de meses a la fecha. Next day encuentra la fecha que corresponde al día siguiente de la semana. Por ejemplo, si te dice que si vos querés saber para el siguiente viernes qué día es, qué fecha es, automáticamente se utiliza el next day, o en este caso si utilizas la fecha para saber el día siguiente, qué fecha es, te tira automáticamente el sistema. El last day te devuelve el día del mes, que sería lo contrario al next day. El round, que vimos recientemente, que lo que hace es una concatenación y una unión para poder sacar, si yo necesito, por ejemplo, sacar, en este caso, el mes de una fecha, el año o el día, automáticamente también puedo utilizar el row o el trunc, en este caso, que sería la misma cosa. Después tenemos lo que sería el strap, que tiene como una función que nosotros podemos extraer una serie de día, día. Utilizamos esta concatenación para que nosotros vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy es día 10. La misma cosa, nosotros podemos también extraer el mes, ejecutando, nos trae que es el mes 5, y podemos utilizar también el year para extraer lo que sería el año. Ahí está, tenemos que el día es 10, mes 5 y año 2024. También podemos ver también que hay dos funciones de conversión que vimos recién en tu chart, que convierte la parte string a numeric, to number, que convierte de string a numeric, y today, que convierte de string a fecha. Los formatos de fecha correspondientes dentro de lo que sería las funciones de POPRES que vimos recién, que es el year, el month, que retorna 2 dígitos, el day, y la hora, también que puede retornar también minutos, segundos, también puede retornar. Los formatos de número, la posición sería del 9, determina la longitud de campo de desplegado. Este en el caso para utilizar el toChart, despliega la partición parecido de 0 es. ¿Qué significa eso? Que nosotros vimos recién acá, que nosotros utilizamos el 999, que nos indica que nos retorne 4 posiciones de la concatenación acá, y acá nos retorne 5 posiciones. Y dentro de nuestra concatenación, que tenemos acá, nos retorna a sí mismo. Pero, sin embargo, si yo quiero agregar acá 0,
yo puedo ejecutar y me va a llenar con posición 0 la cantidad de 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 posiciones en 0. Y acá me retorna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá me retorna 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caracteres, pero rellenándome con 0. El signo de dólar, para tres decimales, para definir decimal la G, que es la parte de único. La parte que nos retorna de manera decimal. No, pero no decimal, que me retorna con eh, separador de miles, perdón, separador de miles. Después tenemos las funciones unidades, que es con función 1, función 2, que pueden utilizar las diferentes funciones dentro de otras funciones. Como estuvimos viendo recién. Nosotros utilizamos la función de upper, la función de trim. Utilizamos acá. Acá la cosa nosotros podemos utilizar también más de acá. Podemos utilizar la misma cosa también así. Y tenemos lo que serían las funciones anidadas. ¿Qué sería la función unidad? Que es una concatenación de varias funciones retornando un solo resultado. Las funciones generales, en este caso es nulo, if, qualicy. Qualicy es el caso que se utiliza para si es que el valor es nulo, retorne también un valor correspondiente. Nosotros podemos designar un ejemplo de lo que sería la variable NBL. Esta es la función del qualicy que se utiliza de esta manera. Qualicy root, cédula. ¿Qué quiere decir eso? Que si necesite, si el root es nulo, me retorne con el campo cédula. Definición de code que representa una variable o columna a ser evaluada cuyo valor se testea o prueba. Si es verdadero, entonces el entrada de code es i, o si es falso, retorna nulo. La función de case. ¿Esto qué quiere decir? La función de case es una programación que nos permite a nosotros poder realizar ejecuciones de consultas con periodos de detalles y condicionales dentro de un cell. Por ejemplo, utilicemos case, que sería así la estructura, case when, si decimos que el cartel de venta igual a 0, then nos retorne nada. Si en el caso es que sea 2, en el caso que sea 1, perdón, nos retorne verdadero. Si no, si no ocurre ambas cosas, dejamos una expresión es que nos retorne falso. Y utilizamos un alias para completar esa condición. Esto es condición. Si nosotros buscamos acá, lo que sería condición 2. Condición 2. Acá si vemos acá, nos retorna lo que sería el valor verdadero. Pero si nosotros cambiamos acá la variable, si nos decimos que si es 1, si es 0, volvemos a ejecutar, nos tendría que traer el valor nada. Después
Ya este sería un ejemplo de cómo estaría funcionando. Y el ejemplo también del case también equivale a lo que sería la parte de verdadero o falso. Entonces, en este caso sería para los valores de manera numérico, si es sería de manera string, se coloca nomás su correspondiente comilla para que el resultado nos pueda dar una mejor objetivización de los campos a ser calculados. Hasta ahí no sé también si tienen alguna consultita para poder ir continuando. Bueno, cambiando un poquitito ya lo que serían las clases, entraríamos en lo que sería la parte de funciones agregadas. Las funciones agregadas, este tuvimos bien también la vez pasada, sería la parte de group by, el having, dentro de un select correspondiente. El group by lo que realiza es una función de agrupación de datos. Y es decir, que nosotros podemos realizar agrupación de datos dependiendo del tipo, por ejemplo. Si nosotros queremos hacer un group by utilizando el video de venta, o sea, automáticamente nosotros vamos a realizar las condiciones. El max, vamos a utilizar la función max para poder identificar el máximo, la máxima condición resultante. Acá podemos ver, por ejemplo, el máximo, utiliza la función del max para ver el máximo número de factura, Acá podemos utilizar la función de sum para poder nosotros sumar el total de la venta, perdón, monto total. Acá podemos utilizar la función max nuevamente para ver la función. ¿Por qué yo estoy colocando todas estas funciones a cada campo dentro de un select? Porque si yo agrupo de manera así, me saltaría un error, porque estos datos no están agrupados. Tienen que estar agrupados dentro de una consulta o dentro de una sentencia para que se pueda recibir un valor de acuerdo al agrupado. Entonces, si yo pongo una acá fecha, acá puedo poner max. Acá lo que yo estoy haciendo es un agrupado de funciones o funciones anidadas para que me pueda retornar las posiciones correspondientes. Ah, también tiene también lo que sería orden. Acá yo quise poner, perdón, quise poner lo que sería un trim y un max. El orden de las funciones también son bastante fundamentales, porque si yo coloco al revés, me va a soltar un error, porque lo primero que va a hacer es achicarme los datos y después agruparme. Entonces, no funciona de esa manera. Lo que primero hace es una maximización del dato resultante y después lo que sería una extracción y limitación de los datos con espacio correspondiente. Acá vamos a poner un zoom también de cantidad para saber cuánto es la cantidad resultante. Vamos a realizar o un max también podemos realizar también para obtener el precio. Utilizamos el zoom. Acá también un zoom. Utilizamos lo que sería el alias, el total y max.
Y ejecutando esto, que me dice que, claro, aquí yo estoy utilizando el detalle de venta y de ventas, entonces acá voy a utilizar la de venta de la lista de las ventas. Ahora, ejecutando ahora, y ven, una sola línea, que es el agrupado de todos, realizando la suma del monto total, así también el precio y el subtotal. Realiza toda la suma y nos trae la maximización de los datos, que sería el máximo en caso que sea de tipo character, nos tiene un máximo. ¿Qué nos resulta eso? Nos resulta para nosotros es importante realizar ya una consulta para poder identificar cuánto fue el total de lo que se vendió, cuánto fue el total de precios, cuánto fue el monto total. O sea, son detalles que nosotros podemos ir recopilando y verificando utilizando la sintaxis de group by. Después, nosotros tenemos lo que sería el having que es un where dentro de bueno, el where. Nosotros vimos también la vez pasada, utilizamos la visión de que, por ejemplo, ven punto y de venta sea mayor a cero. Podemos utilizar para que nos traiga todos los valores mayores a cero, pero también nosotros vamos a utilizar el having para poder realizar un cálculo más específico. Entonces, donde le decimos que nos traiga, por ejemplo, nos traiga lo que sea monto total más precio mayor a cero. El having lo que utilizamos normalmente es para realizar consultas de concatenación o expresión de valores. ¿Para qué esto? Para que nosotros podamos retornar los valores correspondientes. Hasta me indica que este debe aparecer en el group by. Entonces puedo utilizar un zoom. Acá también puedo utilizar un zoom para poder identificar mejor. Nosotros vamos a hacer una suma también ahí y nos devuelve un valor correspondiente. Es como si fuese un filtro más, pero en este filtro lo que nosotros podemos utilizar estas condiciones que en el where nos prohíbe utilizar filtro. Y así también la suma también en el where es un poco complicado realizar. Por lo tanto, el having se utiliza únicamente como para hacer un filtro de las consultas correspondientes. También lo que tenemos la función de grupo, que es ABG, retornado por medio de N, sería nuestro medio. El count, que funciona para sumar todas las columnas y nos retorna la cantidad de filas de esa consulta. El max, que vimos recién, que nos retorna el máximo valor de la expresión. El min, que es lo contrario, que nos retorna el mínimo valor de la expresión. Y el stdb, que es una desviación estándar, ignora los nulos. La sum, el sum, que vimos recién también, que es la suma de los valores, y variance, que es, ignora que es una varianza también, que es una parte algebraica para determinar un valor dentro de una consulta. Las funciones de grupo, también que vimos recién el web, tenemos también el zoom, el ABG, min, max, que vimos recientemente lo que sería en la consulta correspondiente acá, en el ejemplo. Está una función de count, que lo que hace es hacer un conteo de todas las filas que cuenta la consulta utilizando un where correspondiente.
Acá también el con, utilizando el asterisco, lo que hace es que nos trae todos los valores, hace un conteo de todos los valores, de todas las columnas de esa tabla. Y en este caso, el segundo ejemplo que nos hace un conteo solamente de una columna. Estaremos haciendo la función del group by. Lo que también nosotros no vimos también es la opción de order by. El order by lo que nosotros hacemos en order by es ordenar los datos de manera que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si nosotros vamos a ordenar los datos de manera ascendente, utilizar lo que sería el de venta, nosotros podemos hacer un orden. Ordenamos de manera ascendente lo que sería por y de venta. Podemos también utilizar la función de ordenar de manera descendente esa misma cosa. ¿Para qué nos funciona esto? Para que nosotros podamos ordenar de acuerdo a las posiciones que nosotros nos conviene mejor ver la consulta correspondiente. Después tenemos después lo que sería la cláusula group by. Otro ejemplo. Tenemos un ejemplo también de despliegar la línea de datos, también el group by. Después tenemos otros ejemplos. Acá justamente tenemos el ejemplo del having, que nosotros en el having nosotros podemos utilizar lo que sería la opción de count, que lo que hace también es hacer un monteo de las celdas, pero en las líneas, para que nosotros podamos identificar y podamos hacer un filtro. Es lo que le estaba explicando recién, que nosotros podemos utilizar varias de estas subconsultas utilizando el having. Cuando son los errores que no deben cometerse, que es que la parte de la función agregada deben estar en la cláusula group by. Esto es lo que le mostré recién, que a mí me saltó un error. ¿Por qué? Porque esta subconsulta en el having no estaba acá dentro del group by. Entonces lo que yo utilicé fue el zoom para que yo pueda identificar y pueda obtener mejor el resultado. Las subconsultas también, el having from, el formato subquery. Ahora tenemos la subconsulta de empleados. Bueno, son un poquito de ejemplo de lo que vimos recién. También vimos la clase pasada, que son las condiciones de igual, es igual, mayor que, menor que. También se puede utilizar también dentro de las consultas. Consultas en una sola línea. Los errores también que pueden ocurrir continuamente son en el caso de que se utilicen de manera desordenada estas condiciones. Por ejemplo, si yo quiero utilizar el having antes del group by, me saltaría un error. ¿Por qué? Porque estas condiciones, estas funciones que se utilizan en el select, requieren también un orden de jerarquía. Primero se agrupa primero se hace un agrupado, después se puede hacer una condición y después un orden. Eso es un order by. Después, select de subconsultas, se puede también hacer select de consulta. Dentro del where se puede hacer una condición de subconsulta. Este es un operador existing, que es que si es que contiene, que nos traiga los valores, si contiene, vamos a ir dentro de un select correspondiente. Inline, mute, vistas online,
Query jerárquicos, también tenemos la opción. Esto es lo que les estaba mostrando recién, que es por jerarquía, que nosotros vamos a hacer un orden correspondiente de acuerdo a las funciones que estamos llamando. Este es un ejemplo de cómo estaría funcionando, vamos a decirle en su consulta, que un recorrido top-down depende de la clase de prioridad. O sea, este es también lo que estaba diciendo, que si le depende también de lo que es la prioridad. Bueno, acá nosotros vimos también un ejemplo. Ahí no sé si tienen una consulta de acuerdo a lo que sería esta ahí la clase. Y si tienen una duda o una consulta, podemos compartir ahora, ya que tenemos un poquitito de tiempo. Bueno, ya que no tenemos una consulta más, entonces vamos a dar por terminado más esta clase y vamos a ver si podemos reunirnos otro día para poder ir continuando y avanzando con lo que sería este curso. Entonces, con todo esto, ya les agradezco muchísimo su atención, su participación. Entonces, por el momento ya sería toda la clase. Bueno, estaremos esperando prontamente. Dentro de poco vamos a ir agendando también otras clases, entonces ya vamos a ir de manera a encontrar nuevamente. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias a todos, muchas gracias, profesor. Y Buenas queríamos noches, nomás muchas gracias. dando un aviso también a todos que están interesados con respecto a SQL, que ya hemos conversado también con el profesor para que podamos profundizar más este curso en agosto que tenemos calendarizado. Y esperamos que contar con todos su participación nuevamente, ya que estaremos comunicando a través de nuestro grupo, de la comunidad y las redes sociales. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, profesor Diego. Dale, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.